Vamos a presentar la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una primera parte va a ser un resumen de lo que la propia agenda es y una segunda parte van a ser un conjunto de orientaciones sobre cómo podríamos trabajar esta Agenda 2030 los misioneros claretianos. La Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Los antecedentes de la Agenda 2030. 3 van a ser los hitos elegidos. Uno, en 1992, la Cumbre de la Tierra, en Río. El segundo, la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000. Y 20 años después de la Cumbre de Río, Río más 20, que va a ser una antesala clara, una especie de borrador para el trabajo que se va a ir realizando y concretando en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué pretende la Agenda 2030? 3 temas importantes. Por un lado, orientar los esfuerzos conjuntos de los países firmantes. Por otro, poniendo un horizonte, 2030, el año 2030, y hacia adelante, porque se es consciente de que estos objetivos no son solamente para el año 2030, sino que representan un horizonte de trabajo conjunto para el mundo. Y el tercero, lo que se pretende es cambiar el mundo, no dejando a nadie atrás. La humanidad se enfrenta a numerosos desafíos para conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. En el año 2000, Naciones Unidas adoptó 8 objetivos para satisfacer las principales necesidades de los más pobres. 15 años después, 193 países aprobaron la Agenda 2030 que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un nuevo horizonte con los retos más importantes para los seres humanos durante los próximos años. Se trata de 17 ambiciosos objetivos que precisan la colaboración de la sociedad civil y los sectores público y privado, cuyo éxito significaría un mundo más igualitario y habitable. La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. Universalizar el acceso a servicios básicos como agua, el saneamiento y la energía sostenible. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno. Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes, creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. Si entre personas, gobiernos y empresas conseguimos que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible, haremos del mundo un lugar más próspero para todos. Claves de interpretación. Las claves de interpretación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o los grupos en los que podemos conjuntar estos 17 objetivos hacen referencia a los propios objetivos del Consejo Económico y Social, del ECOSOC. Persona, planeta y progreso, a los cuales se les añadieron otros 2, la paz y las alianzas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 tienen 2 características que les distinguen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por un lado, son 17 objetivos para todos y cada uno de los países del mundo, no solamente para los países en vías de desarrollo. Y por otro lado, de la misma manera que en la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pidió y se realizó
una colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, se pide también para la implementación de los mismos que esto se siga llevando a cabo. Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Understanding the dimensions of sustainable development. By endorsing Agenda 2030 and its 17 goals, the world community has reaffirmed its commitment to sustainable development, to ensure sustained and inclusive economic growth, social inclusion and environmental protection, and to do so in partnership and peace. Agenda 2030 is universal, transformative and rights-based. It's an ambitious plan of action for countries, the UN system and all other development actors. The agenda inspires us to think creatively about the sustainability challenges of today so we can develop the right partnerships and take the right actions. At the heart of the agenda are 5 critical components: people, prosperity, peace, partnership, planet. These, in turn, underpin the 17 Sustainable Development Goals and are applicable in all countries. Agenda 2030 and the SDGs are not simply items on a checklist. They represent a holistic approach to understanding and tackling problems by guiding us to ask the right questions at the right time. To achieve this, we need to consider several challenges in order to work out how they connect with and impact upon each other. Finding these interdependencies helps us to address the root causes of problems and to create long-term solutions. So how does this work? Sustainable development is usually viewed through a lens of 3 core elements: economic growth, social inclusion, and environmental protection. But it's important to remember that these are not just categories or boxes, they are connected and have aspects in common. For example, a health challenge like tuberculosis is not only determined by an unhealthy lifestyle, it could also be influenced by other factors such as poverty or air quality. To develop this approach a step further, 2 critical dimensions that will drive Agenda 2030 were adopted by member states: partnership and peace. Partnerships strengthen the capacities of all stakeholders to work together. Peace, justice and strong institutions are essential for improvements in the 3 core areas. Genuine sustainability sits at the center, and it will be important to consider each of the SDGs through the lens of these 5 dimensions. Of course, we can't consider every possible angle of a single challenge. That's why it's crucial to build partnerships to share knowledge and expertise, to learn how we can jointly address challenges. This requires new ways of working together, focused on co-creation. National ownership is fundamental to address challenges properly. Many organizations and actors have an important role to play. Their involvement ensures long-term engagement and guarantees that no one is left behind. The universal nature of Agenda 2030 also asks us to look at the planet as one. Every country, every community has issues to address, and everyone shares the responsibility and ownership to address the challenges that face us collectively. To move forward, we must develop the right capacities for Agenda 2030. We need to invest in lifelong learning to be able to advocate for change, foster action for implementation, measure progress, and to identify and empower new partners to support Agenda 2030. We all need to lead the way towards the vision of a better world within our lifetime, because only if we ask the right questions and seek the right answers, and only if we take our responsibility seriously, will we be able to achieve a truly transformational agenda, leaving no one behind. ¿Qué es el desarrollo sostenible en la Agenda 2030? Los pilares de la Agenda 2030 son los pilares del ECOSOC: atención a las personas, cuidado del planeta, progreso económico, justicia y paz y colaboración interinstitucional. La agenda se asienta claramente sobre los derechos humanos, por lo que el desarrollo al que se refiere quiere hablar del incremento sostenible de todo aquello que ayude al ser humano a desarrollarse en plenitud.
El concepto de sostenibilidad ha de relacionarse con la utilización de recursos mantenibles en el tiempo, que no pongan en riesgo el futuro de las siguientes generaciones. Podríamos decir, por lo tanto, que el concepto de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se refiere a la utilización de todos los recursos del planeta para lograr que la humanidad pueda desplegar todas sus posibilidades, atendiendo equitativamente a cada uno de los seres humanos. Esto de forma que no se comprometan los recursos disponibles para que las futuras generaciones continúen viviendo, trabajando y mejorando el planeta. Así se comprende que el lema por excelencia de la Agenda 2030 sea "no dejando a nadie atrás". ¿Cómo podríamos trabajar los claretianos la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Lo primero, afirmar que en la congregación, las conferencias y en cada uno de los organismos mayores podemos encontrar muchas actividades que forman ya parte de la Agenda 2030, aunque muchas de ellas hasta ahora no se han relacionado con los objetivos de la Agenda. La Agenda 2030 tendría que servir para revisar las acciones en solidaridad y misión, con el fin de consolidar aquellas que estén en línea con la Agenda y comenzar nuevas iniciativas que el contenido de los ODS presenten o sugieran. Dos conjuntos de actividades muy importantes. El más importante de todos, el primero, conocer en profundidad lo que es la agenda y el contenido de la agenda. Estudio del contenido total de la agenda con el fin de comprender cuáles son las claves que la ONU ha visto como fundamentales para avanzar hacia un mundo mejor. Y lo segundo, una vez comprendida bien la agenda, relacionar los ODS con las iniciativas Solidaridad y Misión en marcha y con otras nuevas posibles de cada organismo mayor, conferencia y congregación. Estudio del contenido completo de la agenda, el primer núcleo. ¿Qué ha de ser la Agenda 2030 para los CMFs? Un espacio de diálogo con todos los agentes de cambio de la sociedad civil, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las religiones, las confesiones cristianas y los organismos de la Iglesia Católica. Una potente clave educativa para desarrollar una ciudadanía global comprometida en nuestros centros educativos, centros claretianos de formación inicial y continua, para la formación de agentes evangelizadores, laicos, religiosos, ministros ordenados y catequesis y catequistas en general. Han de servirnos como criterios en nuestras inversiones para nuestras economías provinciales y general. Hemos de integrarla claramente con la Laudato Si. Laudato Si y Agenda 2030, como el mismo Papa Francisco ha comentado unas cuantas veces, son muy complementarias. La Laudato Si completa toda la dimensión religiosa que la Agenda 2030 no puede asumir por razones obvias. Ha de ser referencia y orientación para los proyectos de desarrollo de las procuras misioneras y las proclaves. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030.
while fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Claretianos, el proceso de relación de los ODS y las actividades SOMI. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué criterios fundamentales tendríamos que tener en cuenta para la elaboración de planes para posiciones apostólicas, organismos mayores, conferencias y congregación? Bueno, pues 4 por lo menos. Tener muy presentes las áreas de solidaridad y misión tradicionalmente trabajadas, discernir cuáles son las fortalezas y posibilidades en línea de los ODS para consolidar y crear proyectos solidaridad y misión. En el contraste ODS proyectos SOMI, tener muy en cuenta las metas de los ODS, definir los criterios de verificación, estudiar la complementariedad con organismos de iglesia, congregaciones, confesiones cristianas, religiones y sociedad civil. No lo tenemos que hacer todo nosotros y no lo podemos hacer todo solo nosotros. Imposible. La colaboración es fundamental en los ODS. Análisis breve del contenido de algunos ODS. Uno de los problemas que tenemos con la Agenda 2030 es que nos fijamos en los títulos de los 17 objetivos, pero no pasamos a conocer el contenido de cada uno de ellos, las metas. En 25 minutos de presentación no es posible hacer un análisis de las 169 metas de los 17 objetivos. Sí que hemos querido elegir 4 de ellos relacionados con derechos humanos, colaboración interinstitucional y educación, para valorar la importancia de conocer el contenido de las metas, de los objetivos y de las evaluaciones, de la agenda, al fin y al cabo. No entramos tampoco en la presentación de los criterios de evaluación de objetivos y metas por la misma razón del tiempo. En orden a conocer en profundidad la Agenda 2030 y contrastar su contenido con los programas SOMI, sería necesario planificar unas jornadas en exclusiva para el conocimiento, la profundización y el comienzo de la implementación de planes de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo para los misioneros claretianos. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Hemos elegido solamente 3 de los más de 10 que hay. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas. 4. Se han elegido 5. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra las formas de delincuencia organizada, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Finanzas, impuestos internos, ayudas externas, 0,7 del PIB, deuda externa, asistencia al desarrollo. En tecnología, facilitar la transición de tecnologías sostenibles, banco tecnológico. En creación de capacidades, incrementar la capacidad de autogestión de cada país respecto a los ODS. En comercio, apertura del comercio internacional regulado por la Organización Mundial del Comercio, dando protección y protagonismo a los países en desarrollo. Y respecto a las redes mundiales, al sistema mundial, leyes internacionales, colaboración entre agentes, países y zonas, rendición de cuentas. Muchísimos temas solamente en estos 4 objetivos, que como vemos están resumidos y a veces el resumen hace difícil la comprensión. Con lo cual, nuevamente una razón más para llamar a la posibilidad, a buscar la posibilidad de tener unos días de encuentro de profundización sobre los ODS. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Acceso de niños, niñas, personas vulnerables e indígenas a educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación profesional. Asegurar a jóvenes y una porción considerable de adultos, hombres y mujeres, estar alfabetizados y tener nociones elementales de aritmética. Asegurar que todos los alumnos adquieren el conocimiento teórico y práctico para promover el desarrollo sostenible a través de educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y de la no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural, aumentar la oferta de docentes calificados incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en países desarrollados. Since the SDGs were agreed and the Paris COP21 agreement, enormous commitments have been made. In 2016, the world pledged $13 billion for the Global Fund for HIV/AIDS, tuberculosis and malaria.
and $75 billion for the International Development Association replenishment. In 2017, a historic agreement was made for the world's oceans, as well as the Family Planning Summit and the Global Nutrition Summit. And in 2018, the Global Partnership for Education announced $112 billion. The goals have also been adopted by a wide variety of partners. The private sector is realizing the opportunity. Sustainable business could unlock more than $12 trillion. Up to 250,000 civil society organizations are working for the goals. And the UN itself is making historic reforms towards a new system, enabling country teams to deliver and report on results in line with national needs and priorities. SDGs, every single day is important. In order to leave no one behind, no goal can be left behind. ¿Y cómo va a afectar el coronavirus a la realización de estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues todos los organismos internacionales y los representantes de los mismos hablan de que para los problemas globales, como es el coronavirus o como es el cambio climático o como son tantos que hemos tenido y vamos a tener, el camino adecuado es el multilateralismo y en concreto el programa de la Agenda 2030 de Desarrollo, que nos hará tener más conciencia de que somos ciudadanos de un mismo planeta. Tenemos una gran hoja de ruta para avanzar en el mundo post-COVID-19 como misioneros claretianos en diálogo con el mundo. Si queréis conocer más sobre la Agenda 2030 o sobre su relación con la misión claretiana, aquí tenéis dos lugares en donde podéis encontrar abundante material. Gracias y perdón por la rapidez. When the thunder rolls and the heavens ring, when the sun turns bright